Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre bueno, por cuidarnos, por amarnos tanto, Señor, por darme la oportunidad de preparar este mensaje. Te pido que nos des sabiduría, que nos llenes de tu Santo Espíritu y que nos permita, Señor, entender tu palabra y tu voluntad. Todo esto te lo pido, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca del libre albedrío. El nombre que he querido colocarle a esta predicación es ¿qué haré con mi libre albedrío? Bueno, primero tenemos que saber o tener alguna idea de qué es el libre albedrío. El libre albedrío se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos de definir voluntariamente, sin intromisión de otros, cuál es el curso de acción que vamos a seguir. Se supone que nosotros, las criaturas conscientes, tenemos esa capacidad y que Dios nos ha dado esa capacidad desde que fuimos creados. Ahora en la parte de abajo dice libre albedrío en forma de interrogación, porque hay hermanos que son estrictamente deterministas. Hay hermanos que consideran que definitivamente nadie puede determinar su curso de acción, si coger un camino o coger otro, sino que Dios ha trazado todas las cosas a través de todos los tiempos y que los seres humanos simplemente somos una especie de marionetas que seguimos el curso de acción que ya Dios ha trazado y que nosotros no podemos determinar absolutamente nada. Bueno, eso es bastante discutible a la luz de las Escrituras, porque hay versículos que demuestran que no es así. Nosotros en nuestra vida muchas veces nos encontramos en disyuntivas, si tomar un camino o tomar otro, si tomar una decisión o tomar otra. Y en realidad nosotros tomamos una decisión consciente, una decisión casi siempre racional, porque definitivamente Dios nos ha dotado de esa capacidad. Nosotros podemos tomar una decisión o podemos seguir un camino completamente contrario al que normalmente pensamos que íbamos a tomar, y decidimos no voy a hacer este trabajo, voy a hacer este otro trabajo, o no voy a hacer este negocio, sino que voy a hacer este otro negocio, o no voy a seguir esta carrera, sino que voy a hacer esta otra, o voy a seguir a Dios, o no quiero seguir a Dios. Eso está dentro de las capacidades que Dios nos ha dado. Muy bien, pero vamos a comenzar definiendo qué es el libre albedrío. En Wikipedia dice que el libre albedrío viene de la deformación vulgar del vocablo latino arbitrium, a su vez de arbiter, juez, o libre elección. Es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Muchas autoridades religiosas han apoyado dicha creencia, mientras que ha sido criticada como una forma de ideología individualista. O sea, hay personas que creen que existe un libre albedrío y que cada quien puede tomar sus propias decisiones, pero hay otros que piensan que eso es una ideología individualista. El principio del libre albedrío tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas y científicas. Por ejemplo, la ética puede suponer que los individuos son responsables de sus propias acciones, y no solamente desde el punto de vista ético, también desde el punto de vista jurídico. Imagínense si desde el punto de vista jurídico los seres humanos no fuéramos los que determináramos nuestro curso de acción, sino que otro ya lo determinó por nosotros. Entonces el culpable no sería yo, el culpable sería aquel que tomó la decisión por mí. Nosotros simplemente somos un instrumento neutro de aquel que toma las decisiones. Entonces imagínense en el juicio, el día del juicio, ante el gran trono blanco, y nosotros nos presentásemos delante de Dios y Dios nos dijera te voy a condenar, y nosotros preguntaríamos ¿por qué? Pues porque hiciste lo malo y no quisiste seguirme. Bueno, pero tú decidiste que yo fuera malo desde antes de la creación del mundo. Tú fuiste el que tomaste esa decisión por mí, ¿cómo pues ahora me condenas? Ahora imagínenselo, eso desde el punto de vista religioso. Ahora imagínenselo desde el punto de vista jurídico, que, por ejemplo, hay criaturas que no tienen libre albedrío.
toda la mayor parte de la creación sigue las normas dictadas por Dios, excepto las criaturas racionales, las criaturas conscientes. Imagínense que nosotros, por ejemplo, un león es un animal que es carnívoro. Él no tiene uso de razón, no tiene libre albedrío, no tiene fe, no tiene nada de esas características que tenemos nosotros los seres humanos. Si un león entra, por ejemplo, en una granja allá en África, donde hay muchas vacas, y toma una vaca y se la come, y después viene el dueño de la granja a atacarlo, y él, defendiendo su comida, mata al dueño de la granja, pues sería muy ridículo coger a ese león y llevarlo a un juicio y ponerlo en un tribunal y poner jurados y decir, vamos a juzgar a este león porque ha cometido 2 delitos: robó primero y también asesinó. Entonces, como es una criatura que simplemente sigue su programación, y su programación indica que él es carnívoro y que tiene que comer carne, y él vio carne y se la comió, pues sería muy ridículo ponerlo en un juicio. Cosa diferente sería si aquel que comete esa acción de entrar a una granja, matar a una vaca, y después, ante el reclamo del dueño de la granja, asesina al dueño de la granja, fuese un humano. Si es un ser humano, esa persona sí ha cometido una conducta punible, puesto que él sí tiene uso de razón, él sí tiene libre albedrío para escoger lo bueno y lo malo, y él debe responder por sus actos. Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos libre albedrío. Si no tuviésemos libre albedrío, no sería posible de ninguna manera juzgarnos ni condenarnos en nuestras actividades. La psicología, sigamos, implica que la mente controla algunas de las acciones del cuerpo, las cuales son conscientes. Claro, o sea, desde el punto de vista psicológico, los seres humanos controlamos nuestras actividades conscientes. Ahora, el cerebro hace muchas actividades que no están dentro de nuestro control, son actividades inconscientes. Por ejemplo, el sistema hipotálamo, hipófisis, glándula. Eso obviamente eso se sale de nuestro control. Nosotros no podemos decirle al hipotálamo cuántas hormonas liberadoras debe producir y en cuánta cantidad, ni podemos decirle a la hipófisis entonces la siguiente hormona, ni podemos decir, por ejemplo, a la tiroides qué cantidad de T4 libre debe producir. De T4 debe producir de triiodotironina. O sea, esas son cosas que están fuera de nuestro control, pero que sí están, en cierta manera, en control superior, en control del cerebro, pero fuera de nuestras actividades conscientes. Entonces, nuestro cuerpo hace cosas que son automáticas, obviamente eso es algo inconsciente, pero nosotros hacemos buena parte de nuestras acciones, hacia dónde nos dirigimos, con quién hablamos, de qué hablamos, qué consentimos en nuestro interior, en nuestro corazón. Esas son cosas conscientes. Por ende, son objeto de juicio, objeto de cualquier tipo de determinación de bien o mal, las cosas que hacemos. Bueno, al final yo coloqué, es un don de Dios. Claro, es un don de Dios. Verdaderamente nosotros por nosotros mismos no tendríamos esas capacidades. Dios nos da regalos. Hay regalos que son particulares. Por ejemplo, en algún momento hablé en la congregación de la belleza. Dios a ciertas personas les da belleza y son muy hermosas externamente hablando. Eso no es para todos. Hay unos sí, otros no. Ahora, si hablamos de dones espirituales, por ejemplo, hay personas a las que Dios les da la capacidad, por ejemplo, de hablar en lenguas, por ejemplo, o les da la capacidad de tener una comprensión superior de las escrituras, o les da la capacidad de ser maestros en las escrituras, les da la capacidad de ser pastores. Eso tampoco es para todo el mundo. Hay unos que sí tienen esas capacidades y otros que no. Bueno, eso en cuanto a dones particulares, pero hay dones que son generales. Por ejemplo, el raciocinio. Dios nos ha dado a todos los seres humanos la capacidad de razonar. La fe. Eso es un don general, aunque parezca que no es un don general. Porque hay algunos hermanos inclusive que creen que Dios les dio a unas personas fe y a otras personas no les dio fe.
Eso sería absurdo, porque si Dios a unos les da fe y a otros no, y nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios capítulo 2, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense que Dios le dio fe a unas personas sí y a otras no les dio fe. ¿Cómo pues podría entonces decírsele a esa persona que crea en Dios? No podría ni siquiera sugerírsele que crea en Dios, porque para acercarse a Dios es necesario creer que Él existe. Y si uno no tiene la capacidad de creer que Él existe, porque en eso consiste la fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y Dios no se ve. Entonces, ¿cómo tendría la persona la capacidad de poder creer en Dios? Entonces la fe es un don general, incluso hasta los que nosotros creemos y consideramos como los seres más incrédulos, los ateos, esas son personas de fe. Lo que pasa es que tienen una fe mal enfocada, y ese es el problema con los seres humanos, que hay unas personas que enfocan la fe en lo que no deben. Y hay personas que Dios nos ha permitido también enfocar nuestra fe en lo que es correcto, o sea, en Dios. ¿Usted cree que un ateo no tiene fe? Sí tiene fe. Por ejemplo, un ateo puede creer que existe la materia oscura y la energía oscura. Y eso llega a esa conclusión a través de ecuaciones matemáticas, a través de la observación del universo. Aunque él no tiene ninguna máquina ni ningún aparato que le permita medir, por ejemplo, en una habitación qué cantidad de energía oscura y qué cantidad de materia oscura hay en esta habitación. Pero aún así ellos creen en eso. Eso se llama fe. Ellos, para creer en la evolución, tienen que tener fe, porque ellos no han visto la evolución. La suponen, la teorizan, pero nunca la han visto, aún así creen. Entonces, hasta la gente que nosotros consideramos incrédula, por eso es que los seres humanos tenemos la capacidad de emprender cosas. Por ejemplo, la gente, incluso un ateo, puede decir: voy a montar un negocio, yo creo que este negocio me va a ir bien, yo imagino que me va a ir bien, y por fe arrancan y comienzan a hacer cierta actividad, por ejemplo, un negocio, estudiar una carrera. Creen que lo van a terminar, creen que van a lograr un éxito, sin haberlo visto aún. Eso se llama fe. Simplemente que no tienen la capacidad de enfocar su fe en Dios, pero no porque Dios no les haya dado fe. No enfocan su fe en Dios porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, aman más el mal que el bien, aman más la justicia que la verdad, aman más la injusticia, que la verdad. Por eso es que enfocan su fe en lo malo, porque desean es el mal, aman el mal. Esta es la condenación, como dice en Juan capítulo 3, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que el hombre está como está. Pero cuando usted quiere hacer el bien, quiere la justicia, entonces usted se acerca a Dios. Porque usted quiere, le cuesta trabajo. No es posible, porque el pecado en cierta manera nos incita a lo malo, pero Dios conoce los corazones y sabe quién quisiese hacer lo bueno, y Dios le ayuda, tarde o temprano. Pero ambos tienen fe, tanto el que ama la justicia como el que ama la injusticia, tanto el que ama la luz como el que ama las tinieblas. En la Biblia no existen versículos que digan que Dios le dio fe a unos sí y a otros no. Del mismo modo ocurre con el libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío a todos. Todos tenemos la capacidad consciente, racional, de decidir qué vamos a hacer, qué curso de acción vamos a tomar. Y el raciocinio, eso no lo dio Dios a todos. Entonces, hay cosas, hay dones que vienen de Dios, como esos tres que acabo de mencionar: el raciocinio, la fe, el libre albedrío, que son generales, son para todos los seres humanos. Entonces tenemos que utilizarlos y enfocarlos adecuadamente, para que en vez de convertirse eso en un problema, se nos convierta en una bendición. Ahora, ¿se menciona en la Biblia el libre albedrío?
No, con esos términos, pues. De esa manera, como libre albedrío, esos términos no aparecen en la Biblia, pero sí hay versículos suficientes en las Escrituras que nos hacen ver que el concepto de libre albedrío está escrito en las Escrituras. Del mismo modo que está escrito, por ejemplo, la soberanía de Dios. Del mismo modo que está escrito la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, hay versículos que nos muestran que la Trinidad existe. Del mismo modo que se nos muestra, hay versículos que nos muestran que el libre albedrío también existe. Comencemos con Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos que Dios está permitiendo una elección libre del hombre. Aquí te pongo un árbol en el huerto. Si te lo comes, te mueres. Y si no te lo comes, no te mueres. Decide tú. El hombre obviamente decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y al final murió. Tanto Adán como Eva. Entonces nosotros vemos que aquí Dios permite una elección libre. Hacer su voluntad o no hacerla. Entonces hay libre albedrío. Bueno, yo veo libre albedrío en esto. Hay hermanos que son estrictamente deterministas y no ven libre albedrío en ninguna parte. Pero yo aquí en este pasaje lo veo. En Génesis 4, 6 y 7 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces nosotros vemos que Dios le dice a Caín: claro, el pecado está allí, y el deseo de pecar está en tu corazón, allí está. Pero si tú quieres, tú te puedes enseñorear de eso, Caín. Y si Caín podía enseñorearse del pecado, todo ser humano posterior a la caída también puede enseñorearse del pecado. Simplemente que tenemos que tener el deseo en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios, y Dios nos ayuda para que lo logremos. Pero si tú no tienes ningún deseo de enseñorearte del pecado, sino que quieres darle rienda suelta a tu carne y rienda suelta a tus deseos pecaminosos, entonces el pecado se enseñorea de ti. Vamos a leerlo en otra versión diferente a Reina Valera, Génesis 4:7. Dice así: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Cada quien puede dominar el pecado que lo acecha, si esa es su intención, si ese es su deseo. Eso quiere decir que sí podemos, sí existe la capacidad, porque la Biblia lo muestra desde un principio. No podemos sacar los textos de contexto y decir que no se puede. Simplemente que si uno no quiere, no lo logra. Si uno no lo desea, no lo hace. Pero Dios sí nos ha dado la capacidad de dominar el pecado, y sí nos ha dado la capacidad de poder resistirse. Es más, los hermanos dicen que, bueno, es que el pecado nos tiene esclavizados, y como el pecado nos tiene esclavizados, nosotros no podemos escapar de él. Bueno, cualquier esclavo, por muy esclavo que sea, tiene alguna forma de escaparse de aquel que lo domina. Dios ha dado la forma a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la forma. ¿Tú quieres escapar del pecado? Cree en Cristo, ¿ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú coges tu fe y la usas en creer en Cristo libremente, con tu libre albedrío, entonces Dios te da la capacidad de ser salvo. Pero si tú te quieres negar a Él y no quieres aceptarlo y no quieres seguirlo a Él, pues obviamente no podrás dominar el pecado nunca. Pero no es porque Dios no te dio las herramientas, sino porque tú no quisiste. Muy bien, vamos a leer más versículos. Génesis 6:2. Dice así: que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Increíble. Capítulo 6 del libro de Génesis. Vemos cómo los ángeles, porque aquí hablan de los hijos de Dios, y este texto usted lo puede aclarar mejor en el libro de Judas. Lea el libro de Judas,
donde se nos menciona que hubo ángeles que abandonaron su propia morada y se fueron en pos de vicios contra naturaleza y tomaron para sí mujeres, esto que se nos dice en 6.2, Génesis 6.2. Y ellos eran seres asexuados porque son ángeles y aún así deciden tomar para sí mujeres. Y de algún modo se volvieron sexuados y tuvieron hijos con ella. Y de ahí nacieron los Nefilim, los gigantes. Entonces vemos que también los ángeles, por ser criaturas racionales, Dios también les dio a ellos libre albedrío. Ahora, nosotros no podemos decir que los ángeles tenían la naturaleza pecaminosa que nosotros teníamos por la caída del hombre. Y aún así, aunque ellos no tenían esa misma naturaleza caída que teníamos nosotros, escogieron desobedecer a Dios. Eso es increíble porque se supone que nosotros no podemos escoger el bien, dicen algunos hermanos, aunque yo no comparto su posición, que nosotros no podemos escoger el bien porque tenemos una naturaleza caída. Ahora, ¿y si los ángeles no tienen una naturaleza caída como la de nosotros, cómo hicieron para escoger el mal? Quiere decir que ellos también tienen raciocinio, también tienen libre albedrío y también pueden decidir desobedecer a Dios. Nosotros conocemos el caso perfectamente de Satanás, querubín grande, protector, que cuando fue creado fue lo más hermoso creado y de un momento a otro surgió en su corazón maldad y decidió irse hacia lo malo. O sea que él tiene, los ángeles no son ningunas máquinas, no son ningunos robots. Ellos, al igual que nosotros, tienen la capacidad de escoger qué curso de acción seguir, si el bien o el mal. Y no tienen una naturaleza caída, porque ellos son ángeles, querubines. La naturaleza caída la teníamos nosotros, ellos no. Entonces, ¿por qué ellos escogieron el mal? Porque tienen libre albedrío. Entonces, los que no tienen naturaleza caída pueden escoger el mal. Y los que tenemos una naturaleza caída podemos escoger el bien y podemos decidir seguir a Dios y Dios nos va a ayudar a librarnos de esa naturaleza que nos domina, que es el pecado, pero que no nos tiene completamente esclavizados. Nosotros podemos escapar de eso con la ayuda de Dios. Deuteronomio 30, 19 al 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En Deuteronomio 30 vemos que Dios coloca delante del ser humano, en este caso estaba hablando con la nación de Israel, pero en general eso es para todo ser humano. Dios coloca dos caminos, aquí está, la vida o la muerte, la justicia o la injusticia, el pecado o la santidad. Nos sugiere que con nuestro libre albedrío escojamos la vida para que vivamos nosotros y toda nuestra descendencia, porque Dios es nuestra vida. Dios es el que nos da todas las cosas, todo proviene de Él y nosotros simplemente disfrutamos y administramos las cosas que Él nos da. Entonces nosotros vemos a través de la Escritura que verdaderamente se puede escoger qué camino seguir, qué decisiones tomar, decisiones morales o decisiones inmorales. Cada quien, entonces, de acuerdo al deseo de su corazón, escoge seguir un camino o seguir otro. Entonces, ¿de qué depende el libre albedrío? ¿De qué depende que tomemos el camino de la justicia o el camino de la injusticia? Eso depende del deseo de nuestro corazón, del deseo interno que llevamos en el corazón. Nosotros podemos estar inclinados hacia el bien o inclinados hacia el mal. ¿De qué depende entonces cuál es la inclinación de nuestro corazón? La inclinación de nuestro corazón está dominado por lo que ingresa en nuestro corazón a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, si yo me la paso viendo pornografía, escuchando chistes groseros, escuchando gente que está hablando de cómo transar, haciendo cosas malas junto con ellos,
El deseo de mi corazón siempre estará inclinado hacia el mal, porque a través de mis sentidos, de mi olfato, de mi gusto, de mi tacto, de mi vista, todo lo que estoy alimentando en mi interior es malo. Pero si por el contrario, yo decido libremente alimentar mis sentidos con cosas buenas, escuchar prédicas cristianas, leer la Biblia, escuchar música que conduzca a lo bueno, música cristiana. Si yo decido palpar a mi esposa y no a cualquier mujer por allí, ¿ya? Oler cosas buenas, todo lo que se alimenta a través de los sentidos, yo alimento mi corazón con cosas buenas, el deseo de mi corazón estará inclinado hacia lo bueno y estaré inclinado a escoger lo que Dios quiere que yo escoja. Entonces por eso es que es tan importante que nosotros controlemos qué estamos haciendo con nuestros sentidos. Porque si nuestros sentidos están dominados, y dominados no, si nuestros sentidos están siempre mirando y percibiendo cosas negativas, obviamente terminaremos haciendo cosas negativas. Entonces el deseo depende de lo que lo alimente, de lo que uno alimente sus sentidos. Entonces tenemos que tener siempre cuidado con eso. Hay una historia que a mí me gusta, que escuché hace poco de Alicia en el País de las Maravillas, que había un gato. Y ella iba por un camino y se encontró en una encrucijada de caminos. Y se encontró un gato y dice, señor gato, ¿qué camino debo escoger? ¿El uno o el otro? Y el gato le dijo, bueno, todo depende hacia dónde te diriges. ¿Cuál es tu destino? Al que tú vas. Y ella dijo, bueno, la verdad es que yo no tengo ningún destino definido. Entonces el gato le dice, pues entonces no importa cuál de los dos caminos escojas. Pero gracias a Dios pienso que todos los que hemos creído en Cristo tenemos claro hacia dónde vamos. Y si tenemos claro hacia dónde vamos, nosotros sí sabemos que estamos buscando el camino estrecho, la puerta angosta y el camino estrecho que es hacia arriba, hacia Dios. Ese es el camino que estamos buscando. Entonces, como nosotros sí tenemos un camino y un sentido definido, entonces nosotros sabemos de qué tenemos que alimentar nuestros sentidos para que el deseo de nuestro corazón siempre escoja lo bueno. El deseo de nuestro corazón siempre sea para que nuestro libre albedrío se incline hacia lo bueno, porque ya tenemos definido un propósito, un camino. Entonces, nunca pierda su norte. Nuestro norte es hacia arriba, hacia Dios, y el camino es Jesucristo. Ese es el camino que decidimos seguir con nuestro libre albedrío. Entonces, teniendo ya un propósito claro, nosotros sabemos hacia dónde debemos caminar. Muy bien. Más cosas en la Biblia que nos muestran del libre albedrío. Vamos a leer Jonás. Ahí se ve claramente patente en el Antiguo Testamento el libre albedrío. Dice Jonás 1:1 al 4, después leemos del 1:14 al 1:17 y por último Jonás 2:10, pero lo invito a que lea todo el libro de Jonás. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces vemos aquí a un hombre, siervo de Dios, hijo de Dios, pudiéramos decirlo también, que conocía a Dios, que era Jonás, a quien Dios le da una orden. Jonás, hazme un favor, hazme un favor, no, ve a Nínive, pues lo está desordenando, ve a Nínive. Y Jonás decide con su libre albedrío, porque él no quería que los ninivitas se salvaran. Jonás era como que muy carnal, no sé cómo de llamarlo. Él quería que destruyeran a la gente de Nínive. El Señor, si los vas a destruir, destruye a los que se lo merecen. Y decidió irse para otro lado. Vemos aquí un hombre que está utilizando su libre albedrío para hacer lo malo, siendo que conoce a Dios y que Dios le está hablando directamente. Entonces, ¿tenía Jonás libre albedrío? Hombre, sí, para irse para otro lado.
Pero en el 4 nos dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea que Dios también tiene libre albedrío. Entonces nosotros podemos decidir o elegir nuestro curso de acción. Lo que no podemos elegir son las consecuencias. Las consecuencias las define Dios. Las circunstancias que nos rodean las define Dios, y Dios utiliza tanto las consecuencias como las circunstancias que nos rodean para guiarnos, para que nosotros escojamos lo mejor. Pero no nos obliga, simplemente nos coloca circunstancias y nos coloca consecuencias para que nosotros reflexionemos si vamos bien o vamos mal. Pero Dios no viola nuestro libre albedrío. Entonces Jonás decidió irse para Tarsis en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios también decidió, bueno, ¿te quiere hacer lo malo? Puedes, pero ahora yo voy a levantar una tormenta. Y eso nos ha pasado creo que a todos, o a la mayor parte de las personas. Estamos haciendo lo malo cuando somos hijos de Dios, pues estamos haciendo lo malo y nosotros vemos que las cosas van mal. Y entonces puede que sea como Job. Job no estaba haciendo nada malo, y entonces en ese caso sería una prueba, si uno siente que no está haciendo nada. Pero si nuestra conciencia nos acusa, nosotros estoy haciendo lo malo, por eso es que me está yendo mal. Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que pensar cuando nos está yendo mal. Si estoy haciendo algo malo, algo que desagrada a Dios, entonces en tal caso yo tengo que llegar a la conclusión de que la tempestad y el viento que hay es consecuencia de mis propios malos actos. Y eso sirve para que uno reflexione. Entonces nosotros decidimos el curso de acción, lo que no decidimos es la consecuencia. Eso le toca y eso lo hace nuestro Dios. En Jonás 1:14 al 17 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces los que estaban en el barco, que tenían sus propios dioses, decidieron echar suertes para ver de quién era la culpa de lo que estaba pasando, y la suerte cayó sobre Jonás, y Jonás sabía lo que estaba haciendo y les dijo lo que estaba pasando. Y ellos al final decidieron: Dios, nosotros no queríamos tener que al final echar a este hombre, porque ellos hicieron todo lo posible por encaminar bien la nave, pero no se podía porque la tempestad no los dejaba, y entonces al final tiraron a Jonás al mar. Entonces vemos cómo Dios puede incluso de las cosas malas que nosotros hacemos sacar buenas cosas. Por ejemplo, esta gente logró conseguir creer en Dios a través de la desobediencia de Jonás, porque Dios sabe utilizar incluso el error humano y la terquedad humana para lo bueno. El caso patente también es el caso de José, donde sus hermanos quisieron venderlo a los egipcios para hacerle mal a José, y Dios encaminó eso para bien, y José lo reconoce al final. Entonces Dios puede sacar cosas malas aún puede sacar cosas buenas aún de lo malo del hombre. Y bueno, gracias a Dios que Él tiene esa maravillosa capacidad por su omnipotencia y por su omnisciencia de acomodar las cosas de tal modo que al final suceda lo que Él quiere que suceda, porque eso también es real. Dios utiliza inclusive el libre albedrío del hombre, el libre albedrío de nosotros los seres humanos, para que al final las cosas se encaminen como Él quiere que se encaminen. Por ejemplo, el caso de Judas. Judas era un hombre malo. ¿Dios desde cuándo conocía a Judas? Pues desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que él naciese. Ya Dios sabía que Judas, así le pusiese el mejor maestro de la historia, que es nuestro Señor Jesucristo, Judas nunca iba a cambiar. Él siempre iba a decidir en su corazón, en su libre albedrío, hacer lo malo. Así que si lo ponían a hacer en el año 2019, a alguien iba a traicionar. Y si lo ponían a hacer en la época de Jesucristo,
iba a traicionar al justo que estuviera cerca de él. ¿A quién traicionó? Entonces Dios, bueno, te voy a poner en la época de Jesucristo. Y lo puso a nacer en la época de Jesucristo para que traicionara a Jesús y lo entregara. Y de tal manera que al final el ser humano pudiese salvarse a través de la maldad de Judas, por decirlo de alguna manera. No fue a través de la maldad de Judas, obviamente fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente que Dios utilizó a Judas para su propósito. Entonces ni aun los malos se pueden sustraer de los propósitos de Dios, porque al final el propósito de Dios se tiene que cumplir, pase lo que pase. Pero Dios no viola el libre albedrío, simplemente utiliza inclusive a los vasos de deshonra para que al final se cumpla, como en el caso del rey de Egipto. El rey de Egipto también era un hombre terco, obstinado, y Dios lo usó para dar a conocer su nombre en toda la tierra, para que todo el mundo supiera quién era Jehová, y envió plagas y hizo 1000 cosas para que fuese conocido el nombre de Dios. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente Dios sabe cómo utilizar el error de nosotros los seres humanos y nuestro libre albedrío para que se cumpla en su propósito. Porque Dios es soberano para que al final se cumpla. Por eso es que Dios puede trazar la historia de la humanidad. Porque Él es tan omnisciente y su capacidad es tan superior a la nuestra que puede organizar las cosas de tal forma que cada quien, a pesar con su responsabilidad intacta, al final se cumpla lo que Él quiere, porque todos nosotros somos responsables de nuestros actos, somos agentes morales libres, y por eso debemos responder en el día de los juicios, del justo juicio de Dios. Cada quien responderá, unos ante el tribunal de Cristo, nosotros los cristianos, y los que no quisieron aceptar el amor de la verdad para ser salvos responderán en el juicio ante el gran trono blanco. Entonces vemos que Dios puede encaminar aún lo malo del hombre para que se cumpla su buen propósito. Jonás 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Note que no dice que el pez vomitó a Jonás en Nínive, lo vomitó en tierra. Jonás tenía entonces la potestad en ese momento de obstinarse e irse para otro lado otra vez, aunque podía Dios volver a levantar otra tormenta, eso ya es decisión de Dios. Pero él decidió, reflexionó, se dio cuenta que estaba haciendo mal, porque Dios utiliza las circunstancias y los problemas y las cosas para que nos encaminemos al bien. Y Jonás libremente determinó seguir lo que Dios quería y se fue para Nínive. Y Nínive al final se salvó, aunque él no tenía ningún amor por los ninivitas. Pero Dios sí. Entonces nos damos cuenta que hay libre albedrío, que verdaderamente Jonás al final, con su propio libre albedrío, sin Dios violar su libre albedrío, terminó yendo a Nínive. Nos damos cuenta que en la Biblia de pronto no se menciona el libre albedrío, pero vemos el libre albedrío en muchos pasajes. Bueno, Dios también tiene libre albedrío y además es soberano de todo. En Mateo 6, 9 y 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este es el modelo de oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos le preguntaron que les enseñase a orar, y dentro del modelo de oración que nuestro Señor nos dejó, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces esto no es solamente un reconocimiento de que Dios es soberano, sino que nosotros deseamos en nuestros corazones que así como en el cielo se hace la voluntad de Dios inmediatamente cuando Él habla, nosotros queremos que así también en la tierra se haga su voluntad, y no solamente en la tierra, sino en nuestras propias vidas. Nosotros queremos que se cumpla la voluntad de Dios. Por eso Dios tiene soberanía sobre nosotros. Y aunque Dios no necesita permiso de nadie, porque Él es Dios, Dios Él mismo autolimita su libre albedrío, autolimita su soberanía, y permite que nosotros le pidamos que se haga su voluntad para Él entonces comenzar a trabajar con nosotros. Y Jesús nos enseñó eso, para que, por ejemplo, antes de ser sacrificado, nuestro Señor oró: Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no,
hágase lo que tú quieres y no lo que yo quiero. O sea, nosotros estamos rindiendo nuestro libre albedrío a la soberanía de Dios. Y Dios puede, por la fuerza, obligarnos a hacer las cosas, pero aún así Él se autolimita. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la Odisea, nosotros nos damos cuenta de que Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Imagínense, está hablándole a una iglesia, la iglesia de la Odisea, donde se supone que son cristianos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Imagínense, o sea, Dios, aunque yo me imagino que ellos habían orado con este modelo de oración y Dios podía entrar por la fuerza, aún así Él les seguía tocando la puerta para que lo dejaran entrar, aunque Él podía tumbar la puerta, pero no lo hizo así, sino que tocó a la puerta. Nos damos cuenta que Dios sí se autolimita en su soberanía. Nos damos cuenta que Él sí tiene, a pesar de que Él tiene el libre albedrío, Él deja y permite que nosotros lo invitemos a Él a entrar en el corazón nuestro. Mateo 10, 28 al 31 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, hermano, no se mueve una hoja de un árbol, no pasa nada en este mundo sin que esté bajo el control de Dios, sea dentro de su voluntad activa o dentro de su voluntad permisiva, pero todo lo que sucede está dentro del plan y el propósito de Dios. Eso nos da a nosotros alegría, nos da tranquilidad, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Por eso es que hay un versículo que dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Ya? Todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios tiene organizadas todas las cosas para que nos ayuden a bien, porque Él es soberano. ¿Qué son los milagros? Los milagros son una suspensión temporal de las leyes establecidas por Dios, que Dios las suspende cuando Él quiere. Eso es un milagro. Por ejemplo, las leyes de la física implican que la densidad del agua y la gravedad impiden que uno pueda caminar sobre el agua. Pero Jesucristo, en el momento que Él quiso, como Dios es soberano y Él era Dios y Él es Dios, Él decidió suspender las normas y las leyes que tiene establecidas en la física y caminó sobre el agua. Porque la gravedad y la densidad de esa agua impedían que Él pudiese caminar sobre el agua, pero Dios quiso, como Él es soberano, voy a suspender las leyes, quiero que ahora pase algo diferente. Del mismo modo, pudo detener una tormenta. Nadie hablando puede detener una tormenta. Pero como Jesucristo es Dios, podía detener la tormenta. Entonces, esos son los milagros. Y eso lo que demuestra es que Dios es soberano. Que Dios tiene control de todo. Como Él es soberano, Él puede hacer como Él quiere. Aunque Él autolimita su soberanía, autolimita su libre albedrío en el trato con sus criaturas racionales, en el trato con sus criaturas conscientes, como nosotros los seres humanos. Hechos 16, 6 al 10 dice: la visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Vemos aquí como Dios es soberano, el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo ir a la región de Asia. No es que Dios no quisiera que la gente de Asia se salvara, simplemente que no era el momento. Ese no era el momento para que Pablo pasara por esa zona. Y Dios por eso se lo impide. Obviamente Pablo fue mucho más obediente que Jonás. Pero vemos aquí que
Dios en su soberanía está guiando las cosas para que las cosas sucedan como Él quiere que sucedan. Muy bien, vamos a leer aquí, Primera de Timoteo 6, 13 al 16. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vemos aquí que en el versículo 15 se nos llama que Dios es el bienaventurado y solo soberano, o sea, no hay otro soberano en el universo. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces la Biblia nos declara que Dios es el soberano del universo y que Él hace como Él quiere, aunque Él mismo se autolimita, porque Él decidió hacerlo así, en su soberanía. Muy bien, este es un versículo que utilizan mucho los hermanos que son deterministas, Juan 6:44, para decir que Dios sí viola el libre albedrío, pero yo en la verdad no veo nada por el estilo dentro de este versículo. En el título de este pasaje dice, en el título que le coloqué a esta parte dice, Dios no viola nuestro libre albedrío, moldea las circunstancias para que le creamos, para que creamos en Él y lo obedezcamos. Pero hay muchos que se resisten, porque hay gente que se resiste al llamado. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, Juan 6:44, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es un versículo muy interesante, porque los hermanos que son deterministas dicen que aquí no debió traducir Reina Valera ni ninguna traducción traer, ni atraer tampoco, sino arrastrar. Que el pasaje da más la idea de que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare y yo le resucitaría en el día postrero. Bueno, yo pienso que esa traducción no sería correcta. Muy personal mi posición, tal vez estoy equivocado, aunque no lo creo. Pero la palabra que se utilizó allí en el griego, el que utilizó nuestro Señor Jesucristo, fue elko, que puede tener varias traducciones: atraer, traer, arrastrar, desenvainar, sacar. Pero elko nunca tiene la connotación de obligación, porque el Señor pudo haber utilizado suro en vez de elko, y no utilizó sur. Entonces, la palabra que se utilizó no nos permite llegar a la conclusión de que Dios nos arrastra hacia Jesucristo, sino que Dios nos atrae hacia Jesucristo, porque si usted lee Juan 6:45 dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, en el contexto se nos habla de que Dios, al que quiere atraer a Cristo, le habla. Porque si aquí dice en el 45, oyó al Padre, quiere decir que el Padre le está hablando. Y aprendió algo de Dios. La persona aprende a través del Espíritu, que el Espíritu es el que está haciendo la obra en este tiempo. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces entendimos que estábamos mal, entendimos que íbamos mal, entendíamos que íbamos en un camino de muerte. Y cuando entendemos eso, el Padre lo trae a Cristo para que Cristo entonces lo salve. Esa es la forma en que entonces Dios lo hace hablándole a la persona, no lo hace obligándola, sino hablándole. Aquí no dice que Dios le cogió la mente y se la quitó y le puso otra mente inmediatamente. ¿No? Lo que Dios va haciendo es la obra de santificación posterior a la salvación, cuando ya hemos recibido a Jesucristo. Pero en ese momento es una persona que en su libre voluntad, en su libre albedrío, acepta lo que el Padre le está diciendo y aprende de Él, y Dios lo trae a Cristo. Y eso lo vamos a ver en las conversiones que vamos a ver a continuación. Entonces en Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Ya?
Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, no algunos. Entonces Dios no llama a unos poquitos. Aquí dice, muchos son llamados, casi toda la humanidad ha sido llamada. Dios les ha hablado de Cristo de una manera u otra, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque es que Dios ya sabe la respuesta de esa persona de antemano. Por eso es que en Romanos 8:28 dice, porque los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó justificó. Y a los que justificó glorificó. Ese es el orden, la secuencia que aparece en Romanos capítulo 8. Entonces, el preconocimiento es anterior a la predestinación. Entonces Dios, antes de predestinarnos, nos preconoció, nos conocía de antemano. Entonces, como ya Él sabía cuál era nuestra respuesta, desde antes de que siquiera existiéramos, desde antes de la fundación del mundo, como ya Él conocía la respuesta, entonces por eso nos pudo escribir en el libro de la vida. Ya, porque en el libro de la vida están anotados todos los escogidos. Y Dios no tiene necesidad ni de estar borrando ni de estar quitando a nadie, porque es que ya Dios sabe la respuesta de cada uno, antes de que siquiera la pensemos, antes de que siquiera existiéramos. Entonces Dios llama a la gente, pero mucha gente no quiere ir a Dios. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas, porque aman más el pecado, porque están gozosos en su condición. Entonces, pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar a Dios y porque Dios sabía que no lo iban a aceptar. En su presciencia, preconocimiento de todas las cosas. Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nótese que la palabra que se utiliza es convencer. No dice que el Espíritu Santo obligará, ni que el Espíritu Santo arrastrará por medio de cadenas o de alguna forma. No. El Espíritu nos habla y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio para que nos pudiésemos acercar a Cristo. ¿Ya? El Espíritu Santo que fue enviado por el Padre y por el Hijo. No vamos a entrar en esa discusión, que fue una discusión en una época de la historia de la iglesia. Entonces, vemos que el Espíritu Santo nos convence. Y si nos convence, entonces no nos está obligando. ¿Ya? Porque cuando uno está convenciendo a alguien, está dándole argumentos para poder convencerlo. Entonces, de ninguna manera el contexto de Juan y las palabras que aparecen en Juan nos dan nada como para pensar de que lo que se debió haber colocado en ese versículo es arrastrar en Juan 6:44, sino atraer o traer. El Padre nos trae a Cristo, nos atrae a Cristo con lazos de amor, no por medio de cadenas. Porque yo pienso que ninguno de nosotros creyó en Cristo porque le pusieron una pistola en la cabeza o porque le lavaron el cerebro, por decirlo de alguna manera, sino porque Dios nos convenció a través del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas conversiones. Por ejemplo, la conversión de Saulo. Dice así, Hechos 9, 1 al 6 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nosotros conocemos perfectamente la historia de la conversión de Pablo. Pablo era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que pretendía agradar a Dios con sus actos, simplemente que no conforme a ciencia, por ignorancia, en incredulidad, y por eso actuó como actuó. Pero él estaba convencido de que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para honrar a Dios, y Dios conocía el corazón de Pablo, que Pablo lo estaba haciendo tratando de honrarlo.
pero estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. Entonces Dios de una manera soberana decide aparecérsele a Pablo. El que se le apareció fue el Señor Jesucristo y le habló. ¿Ya? No lo encadenó, le habló, le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Atacando a mi iglesia, me estás atacando a mí, al que tú crees que estás defendiendo. A Dios. Tú crees que lo estás defendiendo, pero me estás atacando a la iglesia. Y Pablo después entró en Damasco y Pablo conoció a Ananías y Ananías oró por él y recibió el mensaje que le envió Ananías de parte de Cristo. Hermanos, aquí lo que hay es una conversión no por coerción, sino porque Dios lo convenció. Él se dio cuenta, porque Pablo, después de que recibió la vista por parte de Ananías, dijo: bueno, yo no voy a seguir a ningún Cristo, yo me voy de nuevo para Jerusalén y seguiré mi camino. Pero Dios, él se dio cuenta de que iba en mal camino y de que estaba haciendo de una manera, Dios es muy convincente, de una manera sobrenatural se le apareció para que él pudiera entender que estaba haciendo mal. De ninguna otra manera Pablo hubiese podido ser convencido, porque Dios sabe cómo puede convencernos, porque Dios puede ser muy convincente. ¿Quién más? Dios conoce todas las cosas. De ninguna otra forma Pablo hubiese podido ser convertido. Hay gente que se convierte con una predicación, con unas pocas palabras, con un tratadito que le da a alguien, y eso es suficiente para que crean. Hay personas que no es suficiente eso. Por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. ¿Ya? Hay personas que necesitan algo especial y Dios sabe que hay gente que necesita eso. Y si Dios no se nos atraviesa, si eso es verdad, y no nos habla y no nos convence, pues nada podríamos hacer. A Él sea la gloria. Pero nos convence, no nos está obligando. Él nos decide: aquí te estoy hablando, te está llamando. ¿Ya? Porque a los que antes conoció los predestinó, y después de que los predestinó, los llamó. Después Él nos llama y nosotros lo recibimos. Aunque hay mucha gente que no quiere, obviamente, a pesar de que Dios los está llamando. Y por eso no pueden acercarse, y por eso no se acercan a Dios, no porque Dios no quiera que se acerquen a Él. Hechos 8:34 al 40, la conversión del eunuco. Dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos aquí la obra soberana de Dios con el eunuco. Hizo que un ángel le hablara a Felipe, lo llevó hasta donde estaba el eunuco. El eunuco, precisamente y coincidencialmente, aunque no creo que eso sea ninguna coincidencia, Dios guió el corazón del eunuco para que estuviera leyendo Isaías y para que Felipe desde esa escritura le anunciara el evangelio de Jesucristo. Y le habló. Simplemente le habló y él se convenció. Vemos aquí coerción, vemos aquí de que Dios le habla al ser humano para que el ser humano comprenda que va por mal camino, y esta es una conversión donde claramente no vemos ninguna coerción ni coacción de parte de Dios, sino que lo que vemos es que Dios nos habla, porque Dios nos habla a través del Espíritu, pero también nos habla a través de personas, de hermanos que envía para evangelizar, de hermanos que envía para que una persona reciba el mensaje de Cristo, ya por medio de estas predicaciones, por medio del internet, por medio de muchas cosas. Dios utiliza lo que Él considere pertinente para ayudar a cada quien conforme a su necesidad, pero por medio del convencimiento, por medio de argumentos, no por medio de coacción. Muy bien. Ahora vemos a los que se resisten. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, Dios a aquellos a los que no quieren recibir el amor de la verdad, que es Jesucristo, para ser salvos, Dios tiene que tener un trato con ellos. Bueno, yo te estoy enviando gente, te estoy hablando, estoy tratando de convencerte y la persona se obstina y se obstina y se obstina y dice, no quiero saber de ti. Entonces Dios les envía entonces un poder engañoso. En este caso estamos hablando del anticristo en 2 de Tesalonicenses 2, para que crean en la mentira, ¿ya? Pero es porque ellos mismos no quisieron aceptar el amor de la verdad para ser salvos. No es que Dios no tuvo amor con ellos, porque los hermanos deterministas muchas veces están tratando de mostrar a Dios y de darle toda la gloria a Dios, lo cual es bueno, pero están mostrando a Dios como un Dios injusto, como un Dios malo, porque como el juez de toda la tierra va a ser injusto, creando gente para ser condenada, porque eso es lo que dicen muchos hermanos y congregaciones enteras. Dios creó gente para ser condenada y Dios creó gente para ser salva desde antes de la fundación del mundo. Y hagan lo que hagan, los salvos no se pueden perder porque ya son salvos. Y los injustos no se pueden salvar porque ya son injustos, ni aunque se arrepientan, ni aunque se porten bien. Ya ellos están condenados. Eso no se puede. El juez de toda la tierra haría algo injusto, como preguntó Abraham. De ninguna manera. Dios no es injusto. Dios a todos nos está dando la posibilidad. El regalo del amor de Cristo y la gracia de Dios es para todos los hombres. No para unos que fueron creados para ser salvos y otros que fueron creados para ser condenados no tienen ninguna oportunidad. Eso no es verdad. Entonces simplemente hay gente que no quiere recibir el amor de la verdad. Y aquellos que se complacen en la injusticia, Dios entonces los endurece. Dios endurece a los que se endurecen. Dios no crea gente que ya nació endurecida. O sea, no hay ningún bebé que nació y ya nació endurecido. Eso es mentira. Simplemente hay gente que se endurece, porque la persona primero se endurece y Dios termina de endurecerla. Que es algo diferente a que Dios haya creado gente que nació ya endurecida. El faraón no nació endurecido. Cuando él era bebé, era un bebé como cualquier otro bebé. Pero él decidió, cuando ya tuvo libre albedrío y uso de razón, decidió no obedecer a lo que Dios le decía. Entonces Dios lo utilizó para sus propósitos, lo endureció para que se cumpliera lo que él quería. Pero Dios endurece a los que se endurecen. Al que quiere acercarse a Dios, Dios no le echa fuera. Al que viene a mí yo no le echo fuera. Jesucristo lo recibe con los brazos abiertos. Todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Pero si usted no quiere, mi amigo, no hay nada que hacer con usted. Es simplemente porque usted no quiere, no porque Dios no quiera. Bueno, aquí en el discurso de Esteban, en Hechos 7, 51 al 54, mire cómo le dice a los judíos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces hay gente que resiste al Espíritu Santo. Y los judíos de la época de Jesús fueron los primeros. ¿Ya? Eran duros de cerviz, gente que estaba endurecida, incircuncisos de corazón y de oídos. Pero hay personas que son así y que no quieren aceptar el amor de Dios. Entonces no es culpa de Dios. Dios no tiene la culpa de nada. La culpa es de nosotros los seres humanos que no queremos recibir el amor de la verdad muchas veces. Gracias a Dios que los que estamos en Cristo, de los que hemos creído en Él, hemos aceptado libremente, utilizando nuestro libre albedrío a Cristo, y lo hemos utilizado para lo que Dios quiere, para acercarnos a Dios. Bueno, ahora sí vamos a responder la pregunta: ¿qué haré con mi libre albedrío? Aunque eso parece una pregunta contradictoria. Porque si yo estoy diciendo que tengo libre albedrío, pues se supone que el que tiene que decidir qué hacer con su libre albedrío soy yo mismo, porque le tengo que preguntar a otro. Pero bueno,
Aquí le estamos preguntando es a Dios, Señor, ¿y qué hago con mi libre albedrío? ¿Tú qué dices? Porque queremos saber es lo que Dios dice. Bueno, lo que Dios quiere que hagamos es que, y lo que nos pide que hagamos, no lo que nos obliga, sino que nos pide, nos solicita que hagamos con nuestro libre albedrío, es que nos sujetemos voluntariamente. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestro libre albedrío, sujetarnos voluntariamente a Él. No por la fuerza, no por coerción ni coacción, sino voluntariamente. Vamos a leer qué nos pide Dios, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, lo que Dios pide de nosotros es que nos sometemos a su voluntad, a conocer sus mandamientos, sus palabras, sus enseñanzas, y nos sometamos libre y voluntariamente a Él. Al que debemos resistir es al diablo, no a Dios. Pero el ser humano ha hecho todo lo contrario. Se somete al diablo y resiste a Dios. Entonces Dios, cuando alguien se somete al diablo y lo resiste a Él, pues entonces Dios se aparta de Él. Y Dios nada más apartándose de una persona, dejándola sola y no hablándole, esa persona se endurece. Como dice en Romanos capítulo 1, ¿ya? Donde la gente no quiso conocer a Dios ni darle gloria, porque su infinito poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo claramente entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque en vez de darle gloria a Dios, decidieron darle culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Eso fue lo que hizo el ser humano. Entonces debemos someternos voluntariamente a Dios para que estemos utilizando adecuadamente nuestro libre albedrío. Romanos 13:2, de modo de que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces debemos sujetarnos a todas las autoridades que Dios ha puesto en este mundo. A las autoridades lícitas, a las autoridades legales. ¿Ya? Eso es lo que debemos hacer. Entonces nosotros, pues a uno la verdad a veces le da tristeza tener que sujetarse a las autoridades, porque las autoridades a veces son malas. Y hacen cosas que no deben. Y son malvados. Pero Dios fue el que los puso ahí con algún propósito que nosotros no entendemos, porque Dios aún puede utilizar a los malos para que en su maldad y sin querer ellos hacerlo, estén haciéndonos bien a nosotros los hijos de Dios. Entonces nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, los presidentes, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, a las leyes que ellos establecen, pagar los impuestos, hacer todo lo que tenemos que hacer, los jueces, todos lo que Dios ha creado y ha permitido. Y para que no sea perseguido el evangelio por causa de que nosotros estemos resistiendo a las autoridades. Lo importante es que tengamos paz en este mundo para que cumplamos el propósito y la misión que tenemos aquí en esta tierra mientras estamos aquí. Que podamos llevar la palabra de Dios, que podamos sembrar en los corazones el ministerio que Dios nos ha dado, el ministerio de la reconciliación. Entonces debemos sujetarnos a las autoridades. Ahora tercero, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces aquí hay una autoridad que Dios ha establecido en cada congregación, en las congregaciones. Los pastores de las iglesias, pastores, hay otros nombres, ancianos, sacerdotes, dependiendo de qué tipo de congregación esté usted, se le da un nombre diferente, pero son lo mismo, los pastores de las iglesias. No es bueno que se resista la grey de Dios a lo que los pastores establecen, porque si se resisten, no están resistiendo solamente al pastor, están resistiendo a Dios. Obvio, si un pastor lo que está predicando va en contra de la voluntad de Dios, usted no tiene que someterse a eso, porque primero hay que someterse a Dios antes que a los hombres. Pero si todo lo que se le está predicando es correcto y es conforme a la escritura, es responsabilidad suya de verificar en las escrituras lo que se le predica. Cada quien tiene que irlo a verificar en la palabra, como los hermanos de Berea. Pero si se te está predicando algo bueno, tienes que sujetarte a los pastores. Y si no te sujetas a ellos, acarreas condenación para ti mismo, como dice el versículo de Romanos 13:2.
No es bueno que los pastores en las congregaciones estén tristes con las ovejas ni estén molestos. Los pastores debemos amar a las ovejas, debemos no aprovecharnos de ellas y debemos predicar más con el ejemplo que con vara. Aunque hay hermanos parece que les gustara lo de la vara, pero no es eso lo que Dios muestra en su palabra. Nosotros debemos ser buen ejemplo de la grey para que la grey haga la voluntad de Dios. Entonces, si su pastor es un buen ejemplo y si su pastor le está predicando lo correcto, sujétese a lo que el pastor dice, para que haya armonía y haya paz en la congregación. Colosenses 3:22 como cuarto punto. Siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces Dios nos dice que debemos sujetarnos si somos siervos. Hermano, pero es que ya la esclavitud no existe. Sí, es cierto, la esclavitud no existe. Ya no existe la servidumbre, pero sí tenemos jefes. Y si trabajamos en una empresa y tenemos un jefe, entonces tenemos que sujetarnos a nuestros jefes. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Si nosotros queremos que el Evangelio sea alabado por los incrédulos y que al final algunos de ellos se conviertan, entonces tenemos que obedecer a nuestros jefes. Y esa es la forma como Dios quiere que utilicemos nuestro libre albedrío, obedeciendo a nuestros jefes. Ahora, dentro del hogar, vamos allá al ámbito del hogar. Hay una línea de sujeción dentro del hogar, un organigrama que Dios creó, porque Dios sí es un Dios de orden. Aún dentro del seno de la deidad hay un orden. El Hijo está sometido al Padre, aunque ambos son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. El Hijo está sometido al Padre y ambos son Dios. Y esa fue la voluntad de Dios. Entonces, dentro del hogar también Dios estableció un orden. Colosenses 3:18 al 21 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, ¿a quién deben estar sujetas las casadas? A su esposo. Eso es lo que nos dice la Biblia. En todo lo que su marido le diga, dependiendo, obvio, lo mismo que con lo de los pastores. A menos que su marido le diga que haga algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, ahí sí no tiene por qué sujetarse. Pero si su marido le está diciendo algo que sea bueno, que no sea pecado, tiene que sujetarse, como conviene en el Señor. Ahora, al marido se le da una orden: ame a su mujer y no sea áspero con ella. Bueno, aquí ya no se nos está diciendo la línea de sujeción, simplemente se nos da una orden a los que somos esposos. Aunque más tarde vamos a ver a quién debe estar sujeto el esposo. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces los hijos deben estar sujetos a sus padres, a su papá y a su mamá. Entonces, si usted no quiere obedecer a sus padres, pues entonces tiene que conseguirse un empleo, irse a vivir en un apartamento, usted solito, lavarse su propia ropita, hacerse su misma comida, y así ya no tiene que sujetarse a nadie. Pero yo les sugiero que más bien se sujete a sus padres, porque el hotel mami y el hotel papi es muy cómodo. Y es mejor estar en casa de los padres. Entonces, de pronto uno cuando es niño todavía no tiene la sabiduría, el conocimiento, la experiencia para defenderse en esta vida solo. Dios nos ha puesto un ayo mientras nosotros podemos alcanzar esa madurez para que ya nuestro libre albedrío nos sea entregado. Y no se preocupe, que todos los padres al final tienen que entregarse la potestad, la patria potestad que tenían sobre los hijos, se la tiene que entregarles, porque ya los hijos se emancipan. Ya los hijos se pueden ir. Pero todo a su debido tiempo. Pero mientras uno esté en casa de su papá y su mamá, tiene que sujetarse a lo que su papá y su mamá le digan. Ahora otra vez una orden para los padres: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, ahora vamos a ver, ya vimos a quién se tiene que sujetar la esposa, al esposo, y los hijos a los padres. Ahora, ¿a quién se tiene que sujetar el esposo? Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Nuestra traducción Reina Valera es muy buena, pero muchas veces no nos deja cosas claras. Ya, porque aquí parece que
la mujer tuviese como cabeza a todo varón. Imagínense, más de 3.000 millones de hombres. No, no, no. La cabeza de la mujer es el esposo, como lo leímos en el versículo anterior, en el pasaje anterior. Aquí lo que en realidad vamos a leer otras versiones. Dios habla hoy y dice, pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Entonces el hombre tiene como cabeza a Cristo y tiene que estar pendiente de todo lo que Cristo mandó a través de la palabra, para que se lo enseñe a su esposa y para que se lo enseñe a sus hijos, si queremos que todo sea paz y tranquilidad en el hogar. Versión de castellano antigua, pero quisiera recordaros que Cristo es cabeza de todo varón, que el marido es cabeza de la mujer y que Dios es cabeza de Cristo. Aquí nos damos cuenta de que se nos aclara en estas otras versiones que cabeza de la mujer es su esposo. No, este es el famoso pasaje del velo. Entonces hay congregaciones que tienen el pensamiento de que todos los hombres son cabeza de toda mujer y que una mujer no tiene una sola cabeza, sino que tiene millones de cabezas. Imagínense, qué esquizofrenia. Imagínense una mujer que tenga como cabeza a todos los varones. No, eso es absurdo. La cabeza de la mujer es su esposo. Versión Kadosh. Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es el Mashiach y la cabeza de toda mujer casada es su marido y la cabeza del Mashiach es Yahweh. Entonces vemos aquí el orden de sujeción. Dios primero, Jesucristo sujeto al Padre, el esposo o el varón sujeto a Cristo, la mujer sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. Este es el organigrama de la familia, este es el orden que Dios estableció y si se hacen las cosas de esa forma, la familia funciona perfectamente. Traducción del lenguaje actual. Ahora quiero que sepan esto, Cristo tiene autoridad sobre todo hombre, el hombre tiene autoridad sobre su esposa y Dios tiene autoridad sobre Cristo. Biblia de lenguaje sencillo, ahora quiero que sepan esto, Cristo tiene autoridad sobre todo hombre, el hombre tiene autoridad sobre su esposa y Dios tiene autoridad sobre Cristo. Bueno, yo creo que queda bastante claro. Muy bien. Ahora, ¿y qué pasa si me sujeto a mi manera a quien yo quiera? Porque como yo tengo libre albedrío, entonces vamos a truncar el plan de Dios, vamos a hacerlo a nuestra forma y la línea de sujeción no la vamos a seguir como nosotros queramos, vamos a seguirla como nos imaginemos. Vamos a ver si hay armonía. Dentro de esto hay suficientes pasajes en las escrituras que nos ilustran para que nos demos cuenta que las cosas no van a funcionar bien. Génesis 3:17. Vamos a ver qué pasa si el esposo está sujeto a la esposa y no viceversa, la esposa al esposo. Dice así. Y al hombre dijo, Génesis 3:17, Adán con Eva, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La maldición en parte entró a este mundo porque Adán decidió obedecer a su mujer antes que a Dios. Y la tierra se llenó de maldición por esa causa. Entonces miren lo que pasa cuando la línea de sujeción que debemos tener en la familia y en el hogar no se utiliza como Dios dijo, sino que utilizamos nuestro libre albedrío. Entonces nosotros escogemos nuestros actos, pero las consecuencias no podemos hacer nada con ellas, ya eso le corresponde a Dios. Dios va a traer consecuencias negativas, porque Dios las cosas quiere que funcionen como Él dijo. Ahí está el problema. Primera de Reyes 21, 3 al 7 dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por las palabras que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel.
el rey de Israel sujeto a su querida esposa Jezabel. Increíble. Este hombre que permitió que un hombre justo fuese asesinado siguiendo las instrucciones de su esposa, porque esa mujer tenía carácter. Era mala y tenía carácter. Él era malo acá, pero no tenía carácter. Y logró ella que él hiciera lo que él quería, siendo que él era el rey y él era el que debía tomar las decisiones. ¿Qué sucedió después? Nosotros lo conocemos perfectamente. Dios envió una maldición por medio del profeta Elías y le dijo: acá te destruiré a ti, a tu descendencia, y serás maldición. Y bueno, lea el pasaje. Y a Jezabel, a la que tanto amas, te la voy a quitar también y va a terminar comida por los perros. Y así pasó. Entonces vemos que tiene malas consecuencias, consecuencias negativas. Incluso vemos aún en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el mensaje a Tiatira, ecos de esta mujer Jezabel, de un modo simbólico, diciendo de una mujer que se creía profetisa dentro de la congregación. O sea, mujeres que se creen lo que no son y quieren mandar dentro de las congregaciones en vez de los pastores, que según la Biblia son los que deben ordenar. Y tenían en la iglesia de Tiatira una mujer que se creía profetisa y que seducía a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el mensaje a Tiatira. Entonces vemos el problema que se arma cuando hay mujeres que quieren tomar una posición y quieren tomar una condición de dominancia en cosas que no les corresponde. Porque dentro de la iglesia hay pastores y no pastoras. Y dentro de la familia Dios estableció de que el esposo debe ser el guía del hogar. Cuando no se hace de esa manera, hay problemas. Lea también el mensaje de Tiatira y se va a ver qué le dice el Señor a la iglesia de Tiatira. Entonces, hermanas, con todo el respeto les digo que usted debe estar sujeta porque esa es la voluntad de Dios, y no se preocupe que en la vida eterna quizás usted tenga una posición de jefe y los hombres de subordinados, no lo sabemos. Acordémonos que en la vida eterna no habrá ni hombres ni mujeres, porque seremos como los ángeles del cielo y ya no nos casaremos ni nos daremos en casamiento ni tendremos hijos, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de pronto usted, si cumple su función bien aquí, quizás allá tenga un papel de jefa. Pero mientras estemos aquí, Dios le dice y le pide que se sujete. Usted sabrá si utiliza su libre albedrío bien o mal. Y esposos y varones, usted también sabrá si se sujeta a su esposa o si se sujeta dentro de la congregación a mujeres. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y las consecuencias, como ya les dije, usted no las decide, eso lo decide Dios. Muy bien, ahora veamos padre sujeto a sus hijos. Hay un buen ejemplo con Elí. Primera de Samuel 2:29 al 34 dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Elí, sacerdote de Dios, decidió sujetarse prácticamente pues a sus hijos Ofni y Finés, en vez de serle estorbo, en vez de haberlos sacado del sacerdocio, porque estaban haciendo lo malo, así fuesen hijos del sacerdote, debió haberlos sacado del sacerdocio y no permitirles ejercer esa función.
Y Dios se enojó con Elí porque amó más y honró más a sus hijos que a Dios. Entonces nosotros podemos amar muchos a nuestros hijos, pero si nuestros hijos están haciendo y yendo en contra de la voluntad de Dios y nosotros no les somos estorbo, estamos ofendiendo a Dios. Porque nuestros hijos tienen que estar sujetos a nosotros, porque para eso nos puso Dios dentro del hogar, para que fuésemos guía de nuestros hijos y para que les estorbásemos, para que hagan la voluntad de Dios y no su propia voluntad, porque ellos aún no tienen un desarrollo mental suficiente para entender que lo que Dios pide es lo mejor. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado, porque las consecuencias pueden ser como las consecuencias de Elí, graves. Bueno, ¿y qué pasa si en vez de sujetarme a Dios, me sujeto a los hombres antes que a Dios? Hechos 5, 28 al 29, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, los sacerdotes de Israel decidieron sujetarse unos a otros, pero la voluntad de Dios y la palabra de Dios la dejaron a un lado. Estaban sujetos unos a otros. Dios los desechó. A los 70 años de la era cristiana tuvieron que salir expatriados, tuvieron que salir errando por el mundo casi durante 2000 años, hasta 1948, el 14 de mayo, que comenzaron los judíos a entrar de nuevo a Israel. Tremendo eso. Dios les puso un castigo tremendo, ponerlos a errar casi 2000 años, andar por el mundo de un lado para otro, sin nación, sin patria, odiados por muchos y aún hoy odiados. Es mejor sujetarse primero a Dios que a los hombres. Y dentro de la iglesia tenemos que estar sujetos a Dios antes que a los hombres. Si los hombres nos enseñan cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, tenemos que oponernos firmemente. Y por eso es que muchas veces el pueblo de Dios sufre, porque hay muchos sujetos a los hombres antes que a Dios. Bueno, este es el mensaje que quería que compartiéramos y que entendiéramos. Dios quiere que utilicemos bien nuestro libre albedrío, que nos sujetemos a Él de la forma que Él estableció, no de la forma que nosotros queremos. Él nos los pide, pero no nos obliga. Y Dios quiere, por medio de esto, bendecirnos, no que nos vaya mal. Dios coloca delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nos pide que escojamos la vida, pero depende de nosotros. Entonces, el libre albedrío existe, es real, eso es una realidad en la Escritura. Simplemente que se nos puede convertir en un problema si no lo sabemos utilizar bien. Así que le pedimos a Dios que nos ayude. Gracias, Padre, por este mensaje que permites que expongamos. Permite, Señor, que tomemos lo bueno de él, y ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu camino y haciendo tu voluntad libremente, Señor, porque nos has dado esta capacidad. Ayúdanos, Señor, a no perdernos y guíanos a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.